Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto poder estar contigo el día de hoy en esta cápsula, la cual es especialmente para ti, mujer. Quiero hablarte de un tema que en lo personal Dios ha edificado mucho mi vida, Dios ha hablado mucho mi vida y quiero compartirlo contigo y de verdad el deseo de mi corazón es que sea de bendición también para ti, que tú que me estás observando, tú que me estás viendo a través de esta cápsula. Y el tema es tu vida como una saeta bruñida. Y bueno, en los últimos semana y media, hemos visto y nos han rodeado de muchas noticias sobre la Olimpiada. Lo vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación y estamos al pendiente, incluso como mexicanos, estamos al pendiente de ver en qué medalla México saca. Y bueno, dentro de lo que son las Olimpiadas, hay una disciplina que se llama tiro de arco. Esta disciplina dice que la clave es la precisión y la perfección para poder lograr y tirar en el blanco. Ese es el objetivo de esta disciplina. Y bueno, antes de formar parte de las Olimpiadas, dice que era una práctica milenaria, es decir, de muchos años. Y esta práctica se utilizaba para la supervivencia. Y es curioso porque en la palabra Dios nos habla que tú, mujer, y yo somos esas saetas bruñidas. Y bueno, Dios nos asemeja como esa flecha que pega en el punto central. Déjame decirte algo, si tú recuerdas un poquito el Antiguo Testamento, había muchas batallas, había muchas guerras. Y dice que el arquero perfeccionaba ese tiro para poder pegar en el blanco, para poder derribar a sus enemigos. Y déjame decirte algo, tú y yo somos esa flecha, la cual Dios va afilando y afilando y afilando. Incluso comentan personas que han estudiado sobre estas guerras que encendían la punta de la flecha para llegar e incendiar, llegar y que sus enemigos retrocedieran y poder de esa manera ganar la batalla. Y déjame leerte, si tienes tu Biblia ahí y si no, anótalo. Isaías capítulo 49, versículo 1 y 2. Y déjame leértelo. Dice así: oíd costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Me encanta esta primera parte porque te está hablando a ti. Desde el vientre, desde que tú antes nacieras, Dios ya te había hablado para que tú estuvieras en estos momentos. Verso 2 dice: y puso en mi boca espada aguda. Es decir, puso en ti la palabra, puso en ti, mujer, su Espíritu Santo. Seguimos leyendo, dice: me cubrió como sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Eso es lo que está diciendo Dios de ti. Dios te puso como esa saeta bruñida para en el momento que tú necesitaras pegar en el blanco, lo hicieras. Yo sé que hemos vivido situaciones complicadas, yo sé que hemos estado encerrados a través de esta pandemia, hemos tenido pérdidas, hemos tenido bajas económicas o problemas con el esposo, con los hijos. Ha sido algo complicado, pero sin en cambio, dice Dios que ha puesto en ti su palabra como una espada aguda para en el momento que tú hables en contra de esa situación, pegues en el blanco. El Espíritu Santo es el que te va guiando para poder pegar en el blanco, en aquella circunstancia, en aquel problema que tú tienes. Yo recuerdo, y a lo mejor algunos ya me han escuchado platicar esta situación que tuve con mi papá. Él se enfermó de la presión y fue como un mes de estar
luchando. Fue un mes de estar viendo médicos, gastando en medicamentos, en aparatos para checar la presión, checar el azúcar, todo esto. Y era un desgaste, tanto emocional como espiritual, porque yo no veía que él se sintiera bien, a pesar de que tomara el medicamento. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo fue, ok, ya hiciste lo que tenías que hacer humanamente posible, pero necesitas echar mano de mí, de esa palabra que yo he puesto en tu boca y empezar a declarar esa sanidad a favor de mi papá. Empezar a declarar palabra y empezar a tirar en ese blanco que necesitábamos pegar y apuntalar y hacer retroceder al enemigo. Y recuerdo que empezaron principalmente mis papás a orar como matrimonio y empezar a declarar vida. Y cuando mi papá regresó al trabajo después de este tiempo que estuvo no incapacitado, pero sí que estuvo de descanso, todos los días antes de que él se fuera a trabajar me decía, ora por mí. Ora por mí. Y empezaba yo a hablarle a esa circunstancia. Recordemos que aquí lo vimos en Isaías 49:1, que él puso espada aguda en mi boca. Y empecé a declarar esa palabra a favor de mi papá, declarando vida, declarando que la presión era totalmente estable, que empezara a declarar que todo inicio de temor, de inquietud, de ansiedad, se fuera totalmente de su vida. Y empezamos no solamente a declarar la palabra, sino a creer. Y en ese momento el Espíritu Santo nos empezó a estar guiándonos hacia dónde teníamos que orar. Recordemos, tú y yo somos esa saeta bruñida en manos de ese arquero, el cual nos tiene que ir direccionando. Es importante que tú, mujer, te levantes. Dios te ha llamado desde el vientre de tu madre a ser esta flecha que pegue en contra de sus enemigos. No sé, te vuelvo a repetir, no sé cuál sea tu situación, no sé qué es lo que te angustia o lo que tengas temor, pero lo que sí puedo decirte es que Dios te ha dado esa libertad, Dios te ha dado esa capacidad para poderlo hacer, y Dios te ha dado ese Espíritu Santo para guiarte y poder orar de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a cómo Él te vaya guiando, para poder lanzar esa espada aguda que tú tienes en tu boca. Que sea Dios guiándote para pegar y hacer retroceder a tus enemigos, hacer retroceder tus circunstancias. Nosotras como mujeres, Dios ha puesto una característica muy importante, y es el de ser previsoras, el de anticiparnos, el de discernir la situación. Y si tú dices, bueno, pero es que yo no siento que esté discerniendo este tiempo, no sé cómo orar, no sé qué hacer. Primer paso, no dejes que la angustia entre a tu corazón. No dejes que el temor entre a tu corazón, porque en vez de ser esa saeta bruñida que es lanzada en el punto exacto, vas a empezar a retroceder. Y la manera en que todo temor es quitado y que tu fe empieza a crecer es a través de leer la palabra. No dejes de leer la palabra en medio de estas circunstancias, de esta angustia. Es lo peor que tú puedes hacer. Punto 2. Empieza a buscar promesas en la palabra de Dios. Promesas que tú necesites para este momento de aflicción. Eso es muy importante. Yo recuerdo que me agarraba de esas promesas que yo veía en la palabra, y una de ellas era: por tus llagas mi papá ya fue sanado. Por tus llagas mi papá ya fue sanado. Y esa es la promesa que yo empecé a tomar para ver esa libertad en mi papá. Punto 3, para mí es muy importante. Empieza a orar conforme
a esa promesa que Dios ha dado y que ha hablado en este tiempo hacia tu vida. Empieza a lanzar esas flechas para que veas que el enemigo empieza a retroceder. Y te doy un consejo: no te canses de estar orando, de estar leyendo, de estar buscando su presencia. No dejes de orar hasta que veas cumplida la promesa, hasta que veas cumplida que tus enemigos han retrocedido a través de empezar a declarar palabra, creer y orar. Que Dios te bendiga, hermosa mujer, y espero que esta cápsula haya sido de bendición para tu vida.